Buenas noches a todos. Nuevamente les pedimos disculpas por el retraso, por alguna situación. La plataforma de Facebook Live no nos permitió realizar la transmisión en vivo, pero ya lo resolvimos de otra manera. Rogamos sus disculpas y damos inicio. Mi nombre es Randall Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales de Agencia de Viajes Terranova. Para nosotros es un gusto contar con su presencia esta noche de la mano de la plataforma Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera transportarnos juntos a los rincones maravillosos de nuestro mundo e inspirarnos. En esta ocasión estaremos explorando Irán de la mano del señor Rafael Sequeira, país considerado la joya de la corona musulmana. El señor Sequeira es un reconocido arqueólogo costarricense y explorador internacional, con quien hemos trabajado varios proyectos de viaje en conjunto con Corporación Terranova. Y me gustaría comentarles brevemente parte de su amplia trayectoria. Arqueólogo especializado en los orígenes de las primeras civilizaciones en el Medio Oriente, en múltiples proyectos ha trabajado con la UNESCO en la protección y rescate de sitios históricos amenazados por conflictos armados alrededor del mundo. Dirigió el proyecto arqueológico más grande de estos tiempos durante 4 años en Afganistán y actualmente radica en la India. Rafael ha colaborado con Terranova en diversos proyectos de viaje. Los invitamos cordialmente a que anoten sus preguntas en el espacio de chat durante la sesión y al final de la exposición estaremos dando lectura de las mismas. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos y quedamos en sus manos. Muy buenas noches, muchas gracias a todos y disculpen el atraso ahí que hubo. El problema, como explicaron, fue por YouTube, pero ya estamos aquí. Y bueno, estoy feliz de poder compartir con ustedes una noche más, pero al mismo tiempo de poder hablarles de uno de los lugares más fascinantes en los que yo he estado. No nada más por las bellezas que les voy a tratar de enseñar en las fotos que he podido recopilar de los viajes que he hecho yo ahí, pero sino también de la riqueza en la historia de lo que es Irán. Irán, este símbolo que ustedes están viendo acá es el símbolo que durante mucho tiempo estuvo en la bandera de Irán, desde el siglo XII hasta 1979, que fue la revolución, y representa la fuerza del Estado junto a la religión. Y bueno, después de 1979 eso fue eliminado de la bandera y entró Irán en un Estado islámico que en Occidente hemos estado sujetos a información política que nos ha hecho limitar lo que nosotros creemos que es Irán y se vuelve nada más en un agente de beligerante en contra de Occidente y básicamente Estados Unidos e Israel. Pero la verdad es que los iraníes, que es muy diferente a la parte de la política, son una historia completamente diferente. La mayoría de Irán no apoya al régimen. Pero sí son todos partidarios de una sociedad en la que tienen que acomodarse y tienen que vivir. Y yo creo que los iraníes, y es exactamente lo que la historia que les voy a contar, representan adaptabilidad. Ellos han logrado adaptar a los diferentes momentos históricos y hoy Irán es el producto de una gran cantidad de civilizaciones que surgieron en el centro de esta parte entre lo que es Mesopotamia y el Indus. Desde tiempos de Ciro, en tiempos de los aqueménidos, Irán tuvo muchísimo que ver en donde el Estado y la religión eran uno solo. La religión siempre ha sido importantísima en Irán y por lo tanto no podemos pensar en una Irán sin una obsesión por la religión de turno. Entonces, si entendemos eso globalmente, podemos apreciar y entender muchísimo más lo que representa Irán. Hoy en día Irán es un país que aún con los muchos años que tiene de tener un embargo, mantiene perfectamente las joyas que representan lo que actualmente es Irán y son todos estos monumentos que están desperdigados en todo el territorio. Irán tiene más de 20
monumentos registrados dentro de la lista de monumentos patrimoniales en el mundo, en la UNESCO, y la forma en que han mantenido estos lugares es verdaderamente excepcional y es lo que yo quiero enseñarles el día de hoy. Desgraciadamente, como en todas las ocasiones, como tengo que hacer lo más que puedo en una hora, me va a ser sumamente imposible hablar de la parte cultural del Irán de hoy en día y de muchas otras regiones que considero lindísimas, pero que no voy a tener tiempo de explicarles. La mejor forma de entender todo lo que les voy a enseñar el día de hoy es ponerle una cronología. Y como ya los que me han visto varias veces en estas charlas, a mí me gusta presentar el origen de un país a partir de los componentes históricos que lo fueron creando. Irán, como ustedes pueden ver aquí, está en una zona estratégica, está entre el Caspio y el Golfo Persa y entre dos grandes partes que en su momento fueron dos de los focos importantes en donde surgió la civilización en el mundo. Uno es en el Valle de Mesopotamia, que es este círculo que está en la parte de Irak, y otro el que está el círculo en la parte de Pakistán. Lo interesante es que Irán resulta el punto intermedio o la frontera de estos dos porque hay un conjunto de montañas, que son la cordillera del Zagros, que va a dividir claramente el espacio de acción entre un grupo y el otro. Cuando el grupo de los que van a estar o surgen en el Indus, actualmente Pakistán, se divide, un grupo va a formar lo que es la cultura en la India y el otro grupo se va a mezclar con los que vienen del Asia Central, que cuando hablamos de Uzbekistán, hablamos un poco de estas tribus nómadas que habían, y se van a juntar y ellos son los que eventualmente van a ser los que van a poblar Irán. Irán tiene un nivel de influencia importantísimo, producto de todos estos imperios que en algún momento surgieron en esta parte del mundo. Hacia el oeste, Irán tiene una influencia fuertísima hoy en día todavía en Siria y en Líbano, en donde todavía hay una gran cantidad de shias que junto con Irak representan después de Irán el segundo bloque más importante. Hacia el este hay menos shias, pero siguen habiendo shias del mismo grupo o de la misma secta que se practica en Irán, pero aunque son menos, hay una influencia muy importante al punto de que en Afganistán, en Tayikistán, en parte de Uzbekistán y en Turkmenistán, lo que se habla es un dialecto del persa. Ese es el que hablo yo, que es el que se habla en Afganistán, que se llama Dari, y es muy fácil de entender el iraní, pero los iraníes se les hace un poquito más difícil entender cuando uno habla. Eso es nada más por una cuestión de oído. Eso es la parte de allí. Hacia el área del Cáucaso, en donde está Georgia y Azerbaiyán, eso en algún momento le perteneció a los grandes dominios de Irán, que eventualmente fue repartida aparte entre Turquía y Rusia, que eso vamos a hablarlo posteriormente, y luego hacia el suroeste, la influencia de Irán sigue siendo muy importante. En algún momento Bahrein fue parte de Irán, Omán tuvo también fue controlado por Irán, y hoy en día hay un montón de shias en estas partes, en Bahrein, en Arabia Saudita y en Yemen, que hoy causan también problemas dentro de todo lo que siempre escuchamos que Irán está participando hoy en día. Pero eso es hoy. Antes, y esa es la parte que es importante en este momento que tal vez entendamos, porque de lo que les voy a contar ahorita, los va a ubicar en el tiempo en todo lo que les voy a enseñar posteriormente. Entonces, en esta parte del mundo va a aparecer un grupo de personas a el lado oeste, suroeste de la montaña, de las cordilleras estas de Zagros, y se van a instalar lo que se conoce como los elamitas. La Biblia habla de ellos. Ellos fueron un grupo de personas que se ubicaron en el margen oriental de lo que sería el Tigris, o cuando se juntan el Tigris y el Éufrates en esa parte, pero específicamente en su momento era el Tigris, que estaba separado, y eso va a crear un pequeño grupo que en su momento va a ser importante por la influencia que tiene con Babilonia, pero que siempre se va a mantener pequeño. Es más o menos como hasta el tiempo paralelo a esto, que algunos de los que estaban en las estepas y se empiezan a sentar en las montañas, llegan y se instalan entre el mar Caspio y donde estaban los elamitas en los bordes de la montaña, y esos son los medos. Y la capital de Media es Ecbatana.
La capital de Elam es Susa, y ahorita la importancia de conocer las capitales es porque los voy a llevar ahí, pero también tiene una importancia en la parte histórica. Los medos van eventualmente a agrupar y absorber a los elamitas, y para el siglo VII van a llegar inclusive hasta donde dice en el mapa Armenia y Partia, hacia los extremos. Lo lograron muy rápidamente el control de esas zonas, pero no pudieron administrarlo, se les fue de las manos, no supieron cómo mantener un imperio o un grupo tan grande. Entonces Media quedó más o menos aislada, y conforme fue perdiendo terreno se fue debilitando, y aparecieron en esta parte, en Pars, los persas. En árabe, la P no existe. Entonces, en el persa sí, hoy en día, pero es por una cuestión que luego se vino a acomodar, pero en el árabe no existe. Entonces, la P es una F, esto es Fars. Y entonces, los Farsi, o la gente que viene de esta zona de Far, y el estado hoy en día se llama Far, es de donde vienen los persas. Los persas, aprovechando el problema que están teniendo los medios en poder controlar su pequeño nuevo imperio, agarran y capturan absolutamente todo, y se llegan a extender a todo lo morado que ustedes están viendo. Es el primer imperio transcontinental, tiene parte de lo que es los Balcanes, en donde está Tracia y Macedonia, es decir, Europa. Luego tiene lo que es donde está actualmente Irán, que es todo lo que es el Asia, lo que sería el Oriente Medio y el sur del Asia Central. Y luego conquista Egipto, y al conquistar Egipto, pues entonces entra a África. Entonces, este es lo que se considera el primer gran imperio en la historia de la humanidad. Además, los persas llegan a controlar el 40% de la población que existía en ese momento. O sea, era una cosa increíble, que prácticamente la mitad de todas las personas que vivían en el mundo en ese momento estaban bajo el control de un solo rey. Ellos, a diferencia de los medos, lograron hacer un montón de cosas que fueron maravillosas. Primero fue un sistema de redes de transporte, de carreteras, que conectó absolutamente todo lo conocido en ese momento de la historia. Lo otro es que instituyó un sistema tanto de servicio civil como en el ejército de meritocracia. Y eso significa que la gente no iba a tomar un puesto por tener relación, ¿verdad?, de consanguinidad con algún conocido, lo que sea, sino que se lo tenían que ganar. Y eso entonces profesionalizó el ejército, y entonces es el primer ejército profesionalizado en la historia también. Los persas van a ser muy permisivos con las religiones que se practican en ese momento de la historia, pero tienen una religión, y la religión la habían adoptado los medos, y esa religión tiene que ver mucho con un principio que eventualmente va a calar fuertemente en todas las ideologías occidentales. Después de que los persas caen, ellos caen porque Alejandro Magno llega, y entonces, como ya había un sistema de carreteras, un sistema administrativo, y cubría gran parte del cosa, pues Alejandro Magno, en cuestión de muy pocos años, una vez que conquista la capital de Persia, en Persépolis, pues inmediatamente se hace dueño de todo lo que el anterior dueño tenía. Entonces fue una conquista relativamente sencilla para Alejandro Magno. Para desgracia de él, se muere muy temprano, y entonces todo esto queda partido en sus diferentes generales. Hemos hablado también en otra de las charlas que tuve de Egipto, que Egipto lo había tomado uno de los generales que se llamaba Ptolomeo. El que agarró todo el Asia Central, todo lo que va desde Lidia hasta Bactria, se llamaba Seleuco. Y entonces, más o menos desde finales del siglo IV hasta el siglo III, el imperio seleucido es el que va a tener el control de toda esa zona. El problema es que, como le pasó también anteriormente a los medos, no pudieron administrar bien. Ellos movieron su capital muy cerca de Bagdad, y entonces eso perdió mucho con la parte este, y entonces de la parte este van a aparecer un grupo de personas que se llaman los partos, y ellos eventualmente van a poder tomar ventaja de lo que está ocurriendo ahí, y van a conquistar el centro de lo que es ahí, y eventualmente van a aparecer los sasánidas, porque los partos también van a desquebrajarse por un problema
de reyes al final, que van perdiendo poder, y entonces actualmente donde es la parte de Persia, va a aparecer otro grupo que van a ser los sasánidas y van a tener control de toda esta parte del mundo. A mediados del siglo VII, de Arabia Saudita va a llegar entonces los árabes y van a islamizar completamente todo lo que también estaba ya en control entre los partos y los egipcios y bueno, de todos los diferentes grupos que estaban en ese lugar. En cuestión de muy poco tiempo, todos empiezan a ser convertidos al Islam y empieza una islamización de toda esta región que se va a llevar más o menos hasta el siglo X, donde la religión principal que en algún momento habían puesto los persas decae ante el empuje fuerte del Islam. Vimos en la clase de Uzbekistán o en la charla de Uzbekistán que en el siglo XII, Genghis Khan, más bien esa fue la de Mongolia, que en el siglo XIII, al principio del siglo XIII, Genghis Khan va a venir de las estepas y va a conquistar todo eso, y entonces va a entrar sus descendientes en toda esta zona y va a crear un periodo que se llaman los ilkhanatos. Y en los ilkhanatos lo que va a hacer es prácticamente un desmembramiento de toda la zona en diferentes autoridades afiliadas a los canatos. Entonces, todo esto se va a desperdigar y eso va a crear también eventualmente un problema de inestabilidad y entonces va a aparecer una nueva dinastía que se llama la Safavid y va a ser del siglo XVI al siglo XVIII. Y durante estos 240 años que van a estar los Safavid, ellos van a imprimir la idiosincrasia de lo que actualmente es Irán. Ellos van a adoptar una nueva versión del Islam, que para todos los efectos es una herejía para los sunitas, que hasta este momento todos los musulmanes que estaban en esta parte eran sunitas. Pero los safavids eran shia y ellos instauran el shiaísmo y el shiaísmo de los 12, más adelante les voy a hablar de los 12 imames, y eso va a llevar en el tamaño de lo que los safavids van a controlar a que Bahrein y todos los que están alrededor en Irak, en Afganistán, en parte de lo que es Pakistán y parte de lo que es, llega inclusive hasta arriba en Siria, ellos practican hoy en día todavía el shiaísmo. En el siglo XVIII, los safavids van a caer rápidamente por un problema político, que empiezan a perder terreno. Tienen que haber una demarcación, que en estos momentos los enemigos que están hacia el oeste son los otomanos, y ya para esta fecha ya Rusia ha empezado una imperialización. Ya los Romanov son al puro final parte de la dinastía que controla el imperio ruso, y entonces esto crea una tensión muy fuerte en el este que obliga a una reestructuración que va a llevar eventualmente a un desquebrajamiento de lo que era la dinastía Safavid, y lo va a reducir todavía más, y en el transcurso de más o menos 200 años van a pasar a ver la dinastía Zen, que son los 50 años, luego la Qajar, que son 150, y luego la Pahlavi, que la Pahlavi es la que termina siendo la de los Shah, el Reza Shah y Mohammed Reza Shah. Esos son los últimos dos, o los únicos dos Shahs y los últimos de Irán, que en 1979 son destronados para la instauración de la República Islámica de Irán. Entonces, poniendo o sobreponiendo el mapa de Irán, vemos ahí el mapa de donde están las montañas, y vemos que a este lado de las montañas vienen los elamitas, en las montañas van a aparecer los medos, en el valle abajo de las montañas y las montañas van a aparecer los persas, y arriba van a aparecer los partos. Es decir, Irán básicamente es el conjunto de territorios originales en donde estas cuatro grandes naciones o cuatro grandes grupos se originan. Eso es lo que es Irán. Entonces, para poder hacer el entendimiento del país, yo lo voy a llevar un poquito por cada uno de esos grupos y vamos a ir viendo qué fue lo que fueron haciendo cada uno de ellos. Entonces, el primer lugar al que tenemos que ir es a Ahvaz, y Ahvaz es un pueblito que
únicamente para la gente que realmente quiere estirar sus conocimientos, pues valdría la pena llegar hasta este lugar. De lo contrario, con lo que les voy a contar, lo pueden dar por visto. El lugar está a 1 hora de Teherán y de la ciudad esta donde está el vuelo, aún así hay que recorrer 100 kilómetros para llegar a donde estuvo Susa, que fue la capital de los elamitas y que en el periodo de los aqueménidas es tan grande el territorio que ellos van a tener, que ellos van a tener 4 capitales, la de Persépolis, la de Susa, que fueron de los elamitas originales, la de Ecbatana, que es la de los medos, y Babilonia, que era la capital o la ciudad más importante en esos momentos y que ellos se instalan ahí también. De Susa no queda absolutamente nada, porque cuando Alejandro Magno llegó a este lugar, pues la destruyó completamente. Tal vez cabe mencionar de que lo importante de las excavaciones en Susa, lo que dieron como resultado aquí, fue que como los elamitas invadieron durante un tiempo, más o menos cuando el segundo grupo babilonio cayó a los asirios, o más bien cuando los asirios llegaron a estar en control antes del segundo grupo babilonio, ellos se aprovecharon del momento y invadieron a Babilonia y se trajeron varios botines. Y entonces aquí en Susa se encontró la piedra que está hoy en el Museo del Louvre, que es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi se hizo en Babilonia, pero lo encontraron aquí en Susa porque fue robado dentro de un montón de otras cosas que también aparecieron ahí del periodo de la invasión posterior. En todo caso, si ya están ahí, un lugar también interesante de visitar es la tumba de Daniel, del profeta Daniel, que de acuerdo a la Biblia lo menciona que probablemente estuvo en vida en tiempos de Ciro el Grande, cuando menos en el 3er año de Ciro. Acuérdense que Ciro, que fue el segundo rey de la dinastía aqueménida, él fue y libera Babilonia o conquista Babilonia, y al conquistar Babilonia libera a los judíos de los años en que habían sido trasladados por Nabucodonosor desde Jerusalén. Y entonces Ciro, y la Biblia también así lo menciona, es considerado prácticamente como un Mesías, como un Salvador para el pueblo judío. En todo caso, Daniel, que también había participado y estaba en Babilonia, su tumba dice ser esta que está también en este lugar. Y bueno, si ya de verdad estaba en esta zona, pues aquí cerca, más o menos como 40 kilómetros del lugar, está este lugar que es del periodo elamita propiamente, y es una sigurata. Entre las siguratas que yo he visto en Irak y estas que están aquí, esta es la mejor preservada de todas. Las siguratas son aquellas estructuras que iban creciendo hacia arriba y que en algún momento las consideraron torres, y que por eso es que conocemos el término de la Torre de Babel. Pero la sigurata, que es sobre la que se monta la historia de la Torre de Babel, era una práctica grande en donde los templos se levantaban en plataformas. Y acordémonos que ya de por sí en Egipto eso se venía haciendo desde el siglo 25 antes de Cristo. Aquí estamos 1000 años después. Entonces ya es una arquitectura que ya se venía dando. Aún así, siendo del siglo 13 antes de Cristo, es una cosa maravillosa que esté todavía en un estado de preservación en donde todavía se pueda entender lo que eran esas estructuras. El siguiente punto al que tendríamos o al que quisiera llevarlos es a Hamadán. Ahí Hamadán está a 5 horas de Teherán, entonces pues no tiene ningún sentido volar. Hay un ferrocarril que lleva tren a esa zona, entonces es una forma también de llegar. Eso está en las montañas, está a 1200 metros sobre el nivel del mar, y aquí fue la capital de los medos. También, como les dije antes, este va a ser una de las capitales itinerantes de los aqueménidas y va a ser un lugar importantísimo por donde va a pasar eventualmente la ruta de la seda. Igual que Susa, de Ecbatana no queda nada, todo fue arrasada por Alejandro Magno, pero hay un solo elemento ahí que vale la pena mencionar y ver, y es el templo al fuego. Y entonces aquí me voy a parar yo para explicarles un poquito, porque esto es mucho de lo que es Irán también. En el tiempo de los medos había una religión que se llama masadismo, y tiene que ver con un dios que se llama Mazda. Ahura Mazda, o el dios Mazda, es el dios de la sabiduría, y en el siglo VII, en esa misma zona, en donde está actualmente Ecbatana, va a aparecer un profeta que se llama Zoroastro, y él va a hacer una gran cantidad de modificaciones a la religión que eventualmente van a imprimir
una identidad a el mundo persa y se va a convertir en la religión oficial de esta región del mundo hasta, como les dije, hasta el siglo X después de Cristo. Entonces, el profeta principal se llama Zoroastro. Esto es una religión monoteísta. Él, dentro de las reformas que hace, es eliminar todas las deidades y considerar que hay un solo pensamiento sabio y una iluminación completa, que todo lo mide entre bien y mal. Es una dualidad. O hay algo bueno o hay algo malo. Y entonces, en lugar de seguir el paso que daban las religiones anteriores, en donde uno iba y daba ofrendas para limpiar cualquier pecado que uno hubiera hecho, aquí hay un cambio importantísimo y es, le cede la responsabilidad al individuo, le da una libertad, por decirlo de alguna forma, en donde usted es responsable de lo que usted hace, ¿sí? Entonces traslada el sistema que venía antes, en donde algunos sacerdotes y reyes eran los culpables o los beneficiarios de poder hablar con los dioses para que las cosas salieran bien, y cuando salían mal se les castigaba a ellos. Aquí no, aquí la responsabilidad pasa a los individuos, y esto es importantísimo porque eso va eventualmente a definir el mismo sistema religioso que casi todas las culturas hoy en día estamos viviendo. Hay una escatología también, hay una forma en donde esta religión explica qué es lo que va a pasar después. Y dentro de lo que va a pasar después en esta religión, ellos hablan de que va a venir un Mesías, de que va a haber resurrección, de que hay un juicio final y de que estamos destinados a ir o a un paraíso, que más adelante les voy a explicar, pero el término paraíso nace aquí en Irán, y el infierno. Ellos consideran que Ahura Mazda es un ser omnipotente, pero lo ven desde un punto de vista diferente a como se venía viendo también en el Antiguo Testamento, en donde ese Dios es bondadoso, amoroso, lleno de misericordia y que está ahí para poder realmente guiar a las personas, y no el Dios temeroso que existía antes, a los cuales todos teníamos miedo y entonces teníamos que de alguna forma comportarnos para poder estar bien ante él. El zoroastrianismo básicamente basa sus principios en tres cosas: buenos pensamientos, buenos usos de palabra y acción. Que básicamente en el cristianismo son tres elementos que están incluyendo el de omisión. Cuando uno reza y pide perdón, uno pide perdón por pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión aquí pues es lo que uno no hizo, pero está dentro de las partes de las responsabilidades. Entonces eso viene del siglo VII antes de Cristo y eso se llama zoroastrianismo. Y interesante para los que han llevado las clases de religión conmigo, y bueno, yo puedo hablar un día completo nada más de zoroastrianismo, pero para los que llevaron saben perfectamente que los sacerdotes del zoroastrianismo se les llamaba magos. Lo cual hace, y este es un mago, el que está aquí a la derecha, lo cual hace muy interesante el tema, porque inclusive en la Biblia habla que cuando los hombres sabios de Oriente llegan a visitar a Jesús, el zoroastrianismo se sigue practicando en esta parte del mundo. Y esto viene haciendo Oriente para quienes vivían en lo que era Israel en aquel momento. Y coincidentemente les llaman magos. Entonces, la influencia del zoroastrianismo en las religiones modernas es verdaderamente asombroso. Lo más asombroso de todo esto es que nadie sabe de nada de esto. Y es algo como si se diera por visto. En las escuelas no hablamos ni se menciona nada de esto, o brevemente, y realmente tiene mucho, y es muy importante para efectos de entender por qué es que somos como somos. Otro de los lugares importantes en esta zona, cerca de Bactana, es el libro de Garsh o Garsh-Nameh, que son unas inscripciones de Darío y de su hijo Jerjes en persa antiguo, en donde básicamente lo que hacen es decir que estas zonas son mías, y eso le da un valor histórico, porque de aquí pudimos nosotros interpretar qué es aquí y hasta dónde llegaban las fronteras inicialmente del Imperio Aqueménido. Bien, ahora el siguiente lugar al que los quiero llevar es probablemente uno de mis dos lugares, que no puedo decir eso, uno de mis lugares favoritos de Irán, para no irme muy lejos. Shiraz es una ciudad espectacular, relativamente nueva, porque las ciudades viejas están en las afueras de Shiraz. Ahí es donde estaba Pasargadae, que fue la primera capital de los aqueménidos, en donde está Persépolis y su
su necrópolis de Naqsh Rostam, y es un lugar en donde poetas vivieron en su momento más ilustre, en la época islámica. El vino, contrariamente a lo que uno puede pensar, y irónicamente viniendo desde Irán, el vino Shiraz viene de esta zona del mundo, y en este lugar se va a instaurar la dinastía Zend, que es la que viene a aparecer después de los Safavids. La mejor forma de llegar a Teherán a Shiraz es volando desde Teherán. Se puede ir por carretera, pero honestamente después les voy a dar el ride por carretera para que vean qué es lo que vale la pena hacer por tierra. Shiraz es hermosísimo y tiene una gran cantidad de lugares para visitar. Uno de ellos es este complejo que se llama Shah Cheragh, que fue establecido en el periodo de los Ilkhanatos, en el siglo XIV, y son las tumbas de dos hijos de lo que fue uno de los 12 imams más importantes del shiaísmo. Estos dos son hijos del séptimo Shah. Esto que ustedes están viendo ahorita, el montón de espejitos adentro, también tiene que ver mucho con el shiaísmo y tiene que ver mucho con la luz. Para efectos el Islam y en la forma en que ellos lo interpretan, en donde haya luz está Dios. Y entonces en las mezquitas o hay espacios muy grandes con tragaluces que puedan entrar, o hay vitrales hermosísimos por donde la luz puede entrar, o se lleva la luz a través de espejos y entonces se iluminan cuartos internos en donde no hay ventanas y puedan llevar a esto. Esto es una de las tumbas de las que les hablaba, y para efectos, esto es la mitad de la tumba. La otra mitad está del lado de donde están las mujeres, porque las mezquitas se dividen en las partes donde entran los hombres y las partes donde entran las mujeres. Entonces, las tumbas están exactamente en el centro. Hay una sola excepción, que es la tumba de Imam Khomeini, que esa les voy a hablar un poco después. La joya de Shiraz, para mí, en lo personal, es una obra del siglo XIX de la dinastía Qajar, y es la mezquita de Nasir el-Mulk. Nasir el-Mulk era un gobernador o gobernante ahí en lo que era Shiraz, y en esta época, en el siglo XIX, igual que había pasado en casi todos los lugares, incluyendo Uzbekistán y Turquía y todo eso, el mundo árabe anda ansioso y deseoso de occidentalizarse. Y la dinastía Qajar está catalogada como la que se abrió de primero a Occidente y se trató de occidentalizar. Pero me pueden preguntar ustedes, bueno, ¿y en dónde está la occidentalización de lo que les estoy enseñando acá? Bueno, es en las cerámicas. Fíjense en los jarrones, en las flores, tiene cosas florales por todo lado. Eso es totalmente, nuevo, para decir que no es contrario, pero es totalmente nuevo dentro de las líneas de lo que es el Islam, que no hace nada figurativo, sino que todo es abstracto, geométrico o caligráfico. Y bueno, la mezquita esta se conoce también como la mezquita rosada, por los tonos en que se hicieron la construcción, y para poder disfrutar, y esto es algo que ustedes tienen que entender, que en Irán hay que ir a conocer la parte histórica, pero hay que caminar y disfrutar todo. O sea, los pasillos de una mezquita no le cuentan a una historia, pero la belleza es tan imponente que uno necesita realmente nada más caminar por esos lugares y absorber las cosas que uno está viendo. Ahora, si eso no fuera suficiente, las partes internas de la mezquita son todas rellenas de mosaicos, o más bien todas cubiertas de vitrales que hacen un juego de luz sobre las alfombras y los colores que es algo verdaderamente espectacular. Y esto es una característica típica de la arquitectura Qajar. La arquitectura Qajar va a utilizar muchísimo los vitrales, pero sin imágenes. Son solamente diseños y florales, y se ven este tipo de despliegues en el uso de luz, que hace verdaderamente maravilloso estar adentro de uno de estos lugares. Durante la dinastía Zend, en el siglo XVIII, va a haber un momento en donde ahí se va a establecer la capital, y entonces quien va a tomar poder, esto va a ser solo 50 años, una dinastía muy pequeña, pero quien va a establecer el poder va a construir un palacio y va a hacer una fortificación alrededor, que la fortificación se termina después de cuando ya la dinastía había acabado,
y después es transformado en otro tipo de usos y no llega a nunca usarse para el fin que fue construido. Pero la mezquita que está al lado del mercado, que es la mezquita del sultán, también de la dinastía Zen, es también otro ejemplo maravilloso. Esta es más vieja que la que les acabo de enseñar, pero es igual maravillosa en todo el manejo. Y vean, las columnas son todas torcidas en piedra, con flores de acanto que llegan y juntan y se vuelan sobre estos espacios maravillosos llenos de cerámica. Y les voy a decir de una vez algo. Yo no soy un buen fotógrafo. Yo no me puedo jactar de que inclusive sé tomar fotografías, pero es que cualquiera puede tomar una foto bonita en ese lugar. Es que hasta para donde uno voltea a ver es tan maravilloso que realmente las fotos no hacen justicia a lo que les estoy enseñando. Otro de los lugares importantes en Siria son lo que se conocen como los Pairedis. Los Pairedis, de hecho, son actualmente patrimonio de la humanidad. Hay 9 jardines paradisíacos o paraísos persas que están registrados bajo la UNESCO. Uno de ellos es este, en la tumba de Hafez, que es un poeta que, como les había dicho, Shiraz está lleno de poetas, y esto está, el mausoleo de Hafez está en un parque. Los parques y el Pairidis significa dos cosas. Una, son dos palabras juntas. El Pairi significa encerramiento. La palabra correcta es enclosure en inglés, pero algo que está con paredes, eso es lo que significa, o rodeado de paredes, o confinado con algún tipo de estructura. Como Y un claustro. digamos, y dis es paredes. Entonces, es un área confinada entre paredes, dividido en 4. Hay 4, hay unas vías de agua que atraviesan longitudinalmente cada uno, entonces crean 4 grupos. Y eso es lo que ellos le llamaban paraíso. Y para efectos de la religión zoroastriana decía que cuando ustedes iban a morir, si ustedes hicieron bien, ustedes iban a vivir en un paraíso, que era exactamente un lugar hermoso, lleno de frutas, agua y todo eso, pero cercado. Eso es lo que es un paraíso. Y por eso es que el paraíso de la Biblia tiene puertas, porque si no tuviera puertas, pues sería abierto. Pero las puertas del paraíso existen porque es un lugar cerrado de donde se abre y sale. Un concepto más del siglo VII de los zoroastrianos. Bien, saliendo un poco de Shiraz, que también podría quedarme horas hablando de esa hermosísima ciudad, está Pasargade, que fue la primera capital aqueménide, en donde Cambesi, el primero de los aqueménides, y luego Ciro, tuvieron su capital. Esto también es patrimonio de la UNESCO. Realmente hay muy poco que ver, excepto por el primer estructura que ustedes vieron como un sarcófago, que es lo que siempre se ha considerado que es la tumba de Ciro. Y realmente no es mucho lo que está, pero está relativamente cerca del lugar a donde Darío eventualmente puso su capital, que se llama Persépolis. Y eso sí es un espectáculo. Tal vez no por el estado de conservación, porque Alejandro Magno lo destruyó prácticamente todo, pero por las dimensiones y lo que todavía se puede ver. El detalle de los objetos. Por ejemplo, estos son los capiteles que sostenían las vigas de las diferentes salas, ya sea la sala de la Padana o la sala de las 100 columnas, en donde troncos enormes bajados de las montañas del Sargos habían sido puestos sobre los diferentes lugares en donde se construyó, y se sostenían arriba por estos protomen que los que han ido al Museo del Louvre, al Museo Británico también, y en el Pérgamo, no en el Pérgamo, pero en el Museo de Berlín, el de Antigüedad, en esos 3 hay protómenes de este lugar. El detalle de la escultura en todas las paredes manifiesta claramente el manejo artístico que tenían los aqueménides. Y es que cuando se construyó esta ciudad, Darío mandó a traer a todos los ebanistas, carpinteros, masones y todo lo que ustedes pueden imaginar de aquel montón, del 40% de la población del planeta. Escogió a los mejores artistas que vivían entre el 40% del planeta.
eso llevó a ser este lugar maravilloso. Todo esto que les estoy contando, pues puede ser tal vez un poco sorprendente, y es que en Occidente, cuando Alejandro Magno vino a destruir Persia, a los persas se les satanizó. Ellos eran lo peor, eran los malos, todas las historias y tradiciones que hemos oído narradas por los griegos, de las batallas del Peloponeso y todo lo que pasó con los 300 en Hermopilas, en las Termopilas, perdón, todo eso tiene que ver con que los malos de la película se llaman persas. Y entonces, en la historia que se crea después en Occidente, los persas van a ser una civilización a la cual no va a haber mucha importancia. Y como tampoco ocurrió nada bíblico en esta zona, dentro de los primeros lugares a donde arqueólogos van a ir en el siglo XIX, va a ser a Mesopotamia, pero Persia va a ser hasta el siglo XX. Va a ser un lugar que no fue realmente importante, y todavía hoy en día seguimos estigmatizando a quienes están gobernando en cada uno de estos lugares, indistintamente las bellezas que hay internamente. Cerquita de Persépolis está la necrópolis de Nakhche Rostam. Nakhche significa escultura. Rostam es un ser mítico que uno de los más famosos escritores iraníes, que se llama Ferdowsi, escribió en el siglo IX un libro que se llamaba Shahnameh, el libro de los reyes, Shahnameh. Y habló de que Rostam era este líder mitológico que originó el estado persa. Pero en esta necrópolis no está Rostam. Aquí están está Jerjes, Darío, Atajerjes, todos los que eventualmente vienen a gobernar en el periodo aqueménida y también en el periodo sasánida. Que esto ya va a ocurrir a partir del siglo III después de Cristo. Y la diferencia entre los sasánidos y los persas se ve claramente con los tocados de pelo y eso. Estos son los persas. Ustedes ven ahí la forma de la barba y el pelo y los sombreros. Y estos son los sasánidas, que tienen un pelo un poco diferente, pero siempre dentro del mismo grupo de colocho, por así decirlo, crespo, y la parte de arriba de la corona. Bien, ahora entonces nos vamos para, eso sí, sin lugar a duda tal vez, lo que es la ciudad favorita mía de Irán, y es Isfahán. Isfahán floreció entre el siglo XI y XVIII. Esto es el pico entre el siglo XI y el siglo XVI. El siglo XVI a la mitad, porque ya una vez que los europeos circunvalan África y pueden llegar a la India por mar, ya entonces las vías terrestres empiezan a decaer de importancia. Pero entre el siglo XI y el siglo XVI, la capital de los quienes gobernaron Irán en ese momento la trasladaron para acá y se llamaban los safávids. Y ellos, por supuesto, en el pico de lo que estaba ocurriendo en la ruta de la seda y las transacciones comerciales que venían de este a oeste y del Caspio a el Golfo Pérsico, en esa intersección de los cuatro lugares es que se estableció Isfahán, y entonces se convirtió en una de las zonas más ricas en arquitectura islámica. Isfahán es probablemente la joya. Si uno habla de que Irán es la joya del mundo islámico, pues no. La joya de todo el mundo islámico, si uno lo quiere ver, se resume en Isfahán. Es casi como si fuera las 1001 noches, pensando en que Bagdad tal vez en algún momento llegó a tener la belleza que esta ciudad tiene. El conjunto de elementos que hay en la ciudad, la cantidad de monumentos históricos en la lista de la UNESCO, hacen de Isfahán un lugar sencillamente espectacular, y ustedes pueden quedar una semana en este lugar y no terminan de verlo. Es una combinación lejos de entender qué fue lo que pasó ahí en un periodo en donde en Europa apenas estaban saliendo o estando en la mitad del Renacimiento. Hay un río que viene del Zagros que se llama el Sayenderud, y hay una gran cantidad de puentes que conectan lo que fue la ciudad original, la parte vieja, con la parte nueva. Todo este flujo comercial que se dio en este lugar caracterizó propiamente la exportación de alfombras. Eso se comercializó y todo viene a partir del proceso que se dio en la ruta de la seda en este lugar. Se crearon muchos caravanserías
que es como las que vimos o mencioné en la charla de Uzbekistán. Este para mí es el mejor hotel de todo Irán, es una belleza de hotel y en su momento había sido una caravansería y bueno, cada uno de esos lugares eran las diferentes habitaciones que todavía hoy son y bueno, el lugar es verdaderamente espectacular. Todo eso vino, y el comercio vino a traer mucho dinero, vino a dar mucha riqueza cultural, volvió a ocurrir lo que ocurrió en el momento en donde los aqueménides habían traído a gente de diferentes lugares del imperio a trabajar, y aquí va a venir un flujo de gente que también va a hacer lo mismo durante el periodo safavid. Curiosamente, no es nada más islámico, sino que va a haber una combinación de diferentes corrientes que se van a estar dando, religiosas y culturales, y van a coincidir todas en este lugar, en un hervidero, por así decirlo, cultural, y uno de los lugares más ricos en ese momento de la historia. El arte que se puede ver en las diferentes iglesias que también hay en este lugar, o en las mezquitas, o en los mismos templos, hace completamente irreal pensar de que esta gente seguía el Islam, y fueron los que hicieron esta capital quienes instauraron el shiaísmo como lo conocemos hoy en día en Irán. El punto central de Isfahán es la plaza de Naqsh Jahan. Naqsh, habíamos dicho que es escultura, Jahan es el mundo, entonces esto es una escultura del mundo y es el centro safavid de cuando fue la capital, y obviamente es es actualmente patrimonio de la UNESCO. La mejor forma de explicarles esta plaza, que voy a tomarme el rato de hacerlo porque realmente es espectacular, yo estoy viendo que hacia el oeste está este edificio de 2 pisos, que es un palacio. Al fondo lo que hay es el mercado, a la derecha es una mezquita, y yo estoy parado exactamente donde hay otra mezquita. En el caso del palacio, es el palacio de Ali Capú, es del siglo XVII. Entendamos que esta plaza, con todo lo que ustedes están viendo, se construyó cuando Versalles apenas estaba empezándose a armar. Este salón, que es el único que les voy a hablar del palacio de Ali Capú, es el salón de la música. Y para poder mantener la acústica del lugar, todos los techos están troquelados en imágenes de dibujos, de instrumentos musicales que tenían ellos: arpas, guitarras, citaras, flautas. Es una cosa que es verdaderamente increíble, y uno se puede parar ahí y hablar, y aquello suena pero clarísimo y perfecto. Y es un salón de los muchos que hay dentro del palacio. El Gran Bazar es el que se encuentra entonces al otro extremo donde habíamos visto la foto, y este es un mercado que fue establecido también en el siglo XVII, y es el mercado más largo del mundo. Tiene 2 kilómetros techados en callejuelas recto, y de aquí conecta a una mezquita, que es la mezquita de los viernes, que también es patrimonio de la humanidad. Y este lugar se puede encontrar de todo. Las primeras partes pueden ser un poco turísticas, pero ya en las partes más cercanas afuera, pues hasta las mujeres pueden encontrar algún tipo de vestido de la moda, o a la moda del momento en ese lugar. Increíblemente, yo eso no lo sé, pero cada uno de esos por alguna razón tiene precios diferentes. Para mí siempre se han parecido todos iguales, pero todos tienen algo tendrán diferente, no sé. La que está a mano derecha es la mezquita del Sheikh Lotfallah, perdón. Lotfallah había sido el imam de los Qajar, y fue un imam que ayudó a instaurar el shiaísmo como parte de la religión oficial. Pero esta era la mezquita del harén del rey. Aquí por eso no hay una minareta, porque era una mezquita privada. Entonces, esta mezquita, diferente a las otras mezquitas que van a ver, no necesitaban llamar a oración, porque la gente que estaba aquí ya estaba programada que tenían que estar a ciertas horas para ir a hacer la oración. Esta mezquita por sí mismo es espectacular en la cantidad de oro que tiene en todo lado, entre los mosaicos y la forma en que está construida. Es de 2 pisos, aquí está la parte de la entrada, es el piso primero, pero en la parte de abajo también hay otros salones que son maravillosos. Pero como esa era una mezquita privada, tiene que haber una mezquita para el pueblo. Y esta es la mezquita que en aquel momento se llamaba la mezquita del Shah, y que hoy se llama la mezquita del Imam. Y pues es una mezquita que tiene las mismas características de todo lo que hemos estado hablando. Y no me voy a detener mucho acá, porque voy a ir más adelante a explicar otra mezquita más importante. El palacio de Sheikh el Sotun
Shekel es 40, Sotun son columnas, y estas columnas de madera que ustedes ven acá se reflejan en la primera agua que ustedes vieron acá, ahí, y entonces eso, las 20 columnas de madera se convierten en 40. Y entonces este era la sala de recepción para embajadores y recepciones para dignatarios de la dinastía Safavid. El lugar es espectacular porque una vez que uno entra al recinto, tiene una forma de maravillar a cualquiera con la cantidad de arte en las paredes, y es el detalle en que están dibujados cada uno de estos eventos. Cada uno es una batalla o un momento o un recibimiento o un momento alegórico a algo relacionado con la dinastía, y el lugar es verdaderamente maravilloso. Los jardines de este lugar es del mismo sistema de paradiso persa, en donde el agua divide en cuatro jardines, en donde están los elementos de el agua, el aire, la tierra, y el único que falta es el fuego, pero el fuego es algo que va a estar únicamente en los templos, cuando menos el templo sagrado, el fuego sagrado, perdón. Esta es la mezquita de la que les quiero hablar, y esta es la mezquita que está al final de los 2 kilómetros de mercado que les había enseñado. Esta mezquita se construyó en el siglo VII, cuando menos la primera parte, y se siguió agregando durante todos los diferentes periodos que fueron ocupando Irán, posteriores a la islamización de la nación. Esta mezquita tiene un trabajo en ladrillo que es verdaderamente maravilloso, y el uso de la luz en los diferentes lugares a través de los diferentes tragaluces y celosías hace el lugar, le da un ambiente maravilloso. Esto que está aquí es un complejo, el lugar La mezquita tiene, además del lugar en donde se reza, tiene una madraza y tiene un pequeño hospital a un lado. En fin, es un conjunto bastante elaborado, porque así era como se manejaban las mezquitas en tiempos antiguos. Entonces, les conté que del Sayenderut viene el Zagros y atraviesa la ciudad. Toda la parte vieja de la ciudad está en el margen occidental. Cruzando los puentes, que algunos tienen desde el siglo III de estar ahí, y que todos son maravillosos, y son realmente el lugar en donde los isfahanos se van las tardes, no importa si es un fin de semana o no, pero todas las tardes que yo he estado ahí, toda la gente se va a caminar ahí a la orilla del río y a pasear en los parques. Es una sensación lindísima de poder estar alrededor de la gente sin tener gente oficial, cuando menos, o gente que lo está supuestamente cuidando a uno en el lugar, y poder caminar y sonreír a la gente. Y como el persa que yo hablo es entendible, pues me permito tal vez hablar con ellos, y aunque tímidamente les da miedo, ¿verdad?, que un extranjero inclusive habla persa, eso lo hace inmediatamente como, ¿verdad?, cuestionar si es del régimen o no. Eso no ayuda a que sean completamente honestos, pero sí hay una vez que ya empiezan a agarrar confianza, sí hay una generalización de que la gente quiere un cambio. La gente no quiere realmente seguir en el sistema. Ellos no quieren dejar el Islam. Ellos quieren seguir siendo shias. Ellos quieren seguir manejando la vida de acuerdo a cómo es, pero no quieren que alguien les diga cómo hacerlo, si es del caso. Y eso es más o menos la situación en la que están. En todo caso, si uno cruza el río y se va a la parte más nueva de la ciudad, se va a encontrar con el Banc, que es el monasterio, o lo que está al lado del monasterio, que es la Catedral del Santísimo Salvador, y eso es del cristianismo armenio. Esto fue hecho también en el siglo XVII, y el cuidado y detalle en el que está hecha la iglesia es verdaderamente alucinante. O sea, no puedo explicar lo alucinante que es estar resplandecido de todo el oro que hay en ese lugar y todos los dibujos y el detalle en el que están hechos. Armenia está muy cerca de Irán, y Armenia ha sido una zona del mundo en donde este grupo de gente ha tenido que lidiar con todo el mundo. Los armenios
fueron primero expulsados por los musulmanes cuando llegaron, especialmente los mongoles, y luego los turcos, y luego los absorbieron. Luego llegan los rusos, y ellos eran cristianos. Y luego llegan los rusos, que los rusos también son cristianos, y entonces hay una migración enorme de musulmanes, pero también dentro de los musulmanes van otros cristianos que temen a los nuevos rusos, y entonces se empiezan a crear comunidades de armenios en diferentes lugares de Turquía y también de Irán. Eventualmente los turcos también van a expulsar a los armenios, porque al hacerse Armenia nuevamente más cristiana, al haber expulsado a los musulmanes, entonces los otomanos van a decir que los armenios están aliados a los rusos, y entonces en ese conflicto que ocurre antes de la Primera Guerra Mundial van a terminar matando a un montón de gente innecesariamente. En todo caso, la Catedral del Santísimo Salvador es, pero recomendadísima. Bien. Entonces, dejando a un lado Isfahán, ¿verdad? Que tristemente tenemos que hacerlo en algún momento, voy a llevarlos a otro lugar que también es alucinante. Y este lugar está más o menos en el punto intermedio que hay entre Shiraz e Isfahán. O sea, la forma más fácil de ir allá es por carretera. Y uno va por carretera de Shiraz o desde Isfahán, se queda ahí los días que quiera quedarse y luego sigue al siguiente de los destinos. ¿Por qué es que hay que ir a este lugar? Primero porque es el desierto iraní, que aquí ya estamos muchísimo más abajo de las montañas del Zagros, y en el siglo III, en el inicio, por así decirlo, del periodo sasánida, se va a establecer ahí un centro zoroastriano que, por lo lejano que va a estar de cualquiera de los otros lugares en donde va a haber pleitos y capitales y todo eso, va a estar relativamente aislado y va a permitir que el zoroastrianismo se siga manteniendo hasta fechas actuales. Hoy en día todavía hay zoroastrianos que practican zoroastrianismo ahí, uno de los pocos lugares en todo Irán. Todo lugar es patrimonio de la UNESCO, es que ahí no había posibilidad de decir a este lugar o aquel otro, no, todo lugar. El lugar es en el medio del desierto, es una ciudad hecha en barro, y una de las características principales de la ciudad son estas torres. Estas torres realmente son ingeniosas como nadie se puede imaginar. Marco Polo, en el siglo XIII, cuando hizo sus travesías y le contó a su compañero de celda de las aventuras que tuvo en esta parte del mundo, mencionó a Yazd. Y habló de Yazd como un lugar muy interesante, y al mismo tiempo también nos dio la referencia de que para llegar a Yazd había que caminar 7 días desde la última ciudad a la que uno había salido, en el medio del desierto. Eso es lo lejos que está este lugar. Pero bien, es un lugar cálido, ¿sí? A eso también lo menciona Marco Polo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente para ventilar sus casas? Estas torres que están en la ciudad, en todo lado, lo que tiene son estas ventanillas angulares, y en el centro lo que tienen es una canaleta también con ángulos, que lo que hace es que agarra el aire fresco, que está la brisa, que está por encima de los edificios, y la agarra y la baja a los diferentes cuartos en donde está eso, y ventila mucho el sistema interno de estos lugares. Eso, aunque parezca mentira, no nada más funciona todavía después de muchos siglos, sino que es bastante ingenioso, porque no importa de dónde venga el viento, sea lo que sea, agarra el viento y ayuda a darle frescura al lugar que está encerrado. Como es un desierto, tienen que haber un montón de fuentes de agua para poder sobrevivir. Y estas fuentes de agua son todas subterráneas, no hay ríos en esta parte, y como son subterráneas y hay que taparlas para evitar que los animales y otros elementos los dañen y ensucien, entonces los cubren y además les ponen estos ventiladores internos, que esto es otro modelo. El aire también va a entrar por cualquiera de estos lugares y se va a canalizar en la parte interna, y eso va a refrescar este sistema. Este sistema se conoce como el sistema de Canab y es también patrimonio de la humanidad por lo ingenioso que es. Resulta que si ustedes ven el terreno y uno le hace un hueco hasta que encuentra, este es el del extremo izquierdo, hacen un hueco a mano, a veces hasta, o sea, yo he estado en Afganistán, que esto es parte del mismo contexto cultural, también utilizan este sistema, y en el sitio arqueológico en el que estuve yo trabajando por muchos años, había un sistema de canats también, y nosotros nos bajamos en uno de ellos hasta 25 metros,
bastante temeroso, pero y una de las fotos que les voy a enseñar ahí ahorita es de ahí, no es de acá, pero es para ilustrar más o menos cómo es. Entonces uno hacía un hueco principal, llegaba a la fuente de agua y de ahí iba llevando el agua con una gradiente, haciendo diferentes huecos desde arriba para poderles dar mantenimiento y construir los túneles hasta llevar el agua a donde era necesario. Esto es como se ve desde arriba, los sistemas de canals. Estas dos fotos que les voy a enseñar no son en Irán, esto es en Afganistán. Y este es el túnel que hacían manualmente bajo la tierra hace siglos, estamos hablando de hace más de 2500 años, se hacían estos sistemas de agua para llevar a los lugares más remotos agua. Y a Yazd es así como se lleva el agua, y entonces por toda la ciudad y en diferentes lugares a lo largo de la ruta en el desierto va a encontrar diferentes lugares en donde están las fuentes de agua, todas cubiertas con estos sistemas de ventilación. Pero bueno, más allá de todo eso, también hay que hablar de la mezquita del viernes. Yema es viernes y el viernes es el día de la oración, es como decir el domingo de nosotros, y esta mezquita fue construida en el periodo en donde el ilcanato se fue desbaratando. Esto fue la dinastía Buyid y es un remanente del sistema de canatos que existió hasta que Timur llegó y conquistó toda la parte norte. Aquí no llegó. Entonces, esta mezquita está en muy buen estado y es una joyita. El centro de la ciudad se caracteriza por esta plaza, que es la Plaza Amir Chakmak, y esto es un conjunto de elementos, no nada más es una mezquita, el mercado está justamente detrás, abajo, pasando por el túnel del arco más iluminado blanco, siguiendo por ahí, es donde se va al mercado, y cada uno de estos Ivans, que se llaman así, los huequitos que están en cada uno de estos lugares, que los vimos también en Uzbekistán, los que se acuerdan, esos son lugares en donde la gente va y estudia el Corán. Eso es una madrasa también. Entonces, aquí hay un conjunto de elementos que hacían de esta plaza algo maravilloso. Y esto se hizo después de la dinastía Buyid, en la dinastía Timurid del siglo XV, que cuando Timur, que había bajado de Uzbekistán, llega a conquistar hasta las fronteras de Turquía o del Imperio Otomano, esto llega a cambiar y ustedes ven el cambio en la parte arquitectónica que se parece mucho a lo que hemos visto en Uzbekistán. Bien. El Paglevani en Surjanén es una tradición que está también registrada dentro de la UNESCO. El Surjanén es como decir el gimnasio y Paglevani es como decir ejercicios de honor. Y estos son ejercicios que vienen y se siguen utilizando hoy en día. Ya hoy es una práctica más como de meditación, si lo quiere ver uno, pero que tiene sus orígenes en el ejército aqueménida. Esto tiene 2500 años de estarse utilizando y son diferentes entrenamientos calistécnicos y hay un gimnasio, un surjané, ahí en esa misma plaza que todas las tardes permite que la gente entre a ver a la gente de hacer sus diferentes cosas y aquello es verdaderamente interesante también. Otra cosa interesante en Yazd es que aquí hay un Atashkadeh. El Atashkadeh es la casa del fuego. Atash es fuego, Kadeh es casa. Y aquí está Atash Baram. Atash Baram es el fuego sagrado. Y este fuego, dice la leyenda, está ardiendo ininterrumpidamente desde el siglo V. Y hay otros 8 Atash Baram en el mundo. Esos 8 están en la India, que cuando el Islam llega a esta parte del mundo, mucha gente va a huir y van a huir hacia el este, porque ellos vienen del oeste. Y entonces muchos se van a instalar en la India. Y hoy en día hay una gran cantidad de zoroastrianos que practican la religión en Mumbai, por ejemplo. Y a ellos se les conoce como farsis. Y es por lo que habíamos hablado antes de la F y la P en el árabe. Y bueno, ellos realmente vienen de Fars, que es donde estamos hablando. Entonces, esto es una tradición zoroastriana, ¿sí? En donde el fuego es lo más importante, es el punto de comunicación entre el mago y Ahura Mazda.
Pero no voy a entrar aquí en la parte religiosa. Les digo, en la clase de religión, ahí con mucho gusto les termino de detallar todo lo que tiene que ver con el zoroastrianismo. Una de las cosas más chivas que hay ahí en Yazd son las Torres del Silencio. Estos son dagmas que empiezan a funcionar en el siglo IV y están en las afueras de la ciudad, que es donde se tenían que estar, y son estas torres que, al haber estado lejos de la ciudad, era de en donde se llevaban a los muertos, y a los muertos zoroastrianos no se les permite ni incinerarlos, ni enterrarlos, ni nada, sino que se ponen en esta plaza y se dejan ahí para que los buitres se los coman, o los animales de carroña se los coman, y luego los huesos los ponen en ese circulito que vieron ustedes ahí. Para eso hay ciertas estructuras alrededor de los dagma, en donde se prepara el cuerpo, tienen que estar desnudos, etcétera, y este es el lugar asociado a las torres de silencio. Aquí todavía estaban enterrando gente o exponiendo gente hasta hace 40 años. Y se les prohibió hacerlo porque la ciudad llegó a las puertas de este lugar, no porque fuera realmente prohibido. Después vino la Revolución Islámica y entonces ya ahí ya las cosas pues no se permitieron ampliar más. Pero el lugar este es maravilloso. Y otra cosa maravillosa de Irán es que además de que es un lugar súper seguro, porque digamos que ellos puedan tener algún tipo de inclinación por patrocinar a los insurgentes islámicos en algún lado, lo cierto es que internamente no. Y han habido muy pocos casos de violencia interna, lejos de las manifestaciones, que tampoco voy a tocar el tema porque se me puede ir toda una sesión solo hablando del Irán moderno, pero que hace que el sistema actual permita, se me fue el hilo por hacer la cuña ahí, pero voy a tener que seguir porque estoy presionado con el tiempo, ya estoy tardísimo. El otro punto es el desierto, que es necesariamente, como vamos por carretera, hay que pasar por este tipo de desiertos que hay en esta parte de Irán. Y si ustedes se dan cuenta, no es un desierto arenosco como el del norte de África o el Gobi, sino que es nada más árido. Eso es lo que es el desierto en esta parte del mundo. No es un desierto tan arenoso. Son desiertos bastante jóvenes en donde todavía el grano de piedra no se ha erosionado al punto de como están en los otros desiertos. Lo interesante de irse por el desierto es que uno se va a encontrar siempre algo. Como lo había mencionado Marco Polo, hay cada 7 días un lugar en donde pasar, pero ya sea que estos días hoy en día se convirtieron en pequeños poblados que sí tienen personas o fueron completamente abandonados. Y uno de los lugares abandonados ahí, cerca de este lugar, es Haranak, y fue abandonado hasta recientemente. O sea, todavía había gente viviendo ahí a principios del siglo pasado. Hoy en día el lugar está abandonado, está tratándose de restaurar para meter turismo y además de traer turistas, meterlo dentro del conjunto de patrimonio de la UNESCO. Y el lugar es difícil de explicarlo porque como está vacío, como no hay nadie, pero al mismo tiempo está tan bien preservado y hermosamente entre los callejones y todo eso, es verdaderamente una aventura meterse en este tipo de lugares que todavía es permitido y están disponibles para poder hacerlo en Irán. Bien, a mí me van a disculpar porque me falta todavía un poquito y yo sé que como empezamos tarde, pues ya nos pasamos de la hora, pero bueno, espero que me aguanten un segundito. La siguiente ciudad que les quiero hablar es Tabriz, y Tabriz es una de las ciudades más industriales actualmente en Irán. Está en el noreste, que es el punto que en algún momento convergió el Imperio Ruso, desde Pedro el Grande, cuando él instituye la monarquía Romanov como imperio, y el Imperio Otomano, que es el que va a estar empujando desde el lado oeste. Este lugar estuvo súper influenciado en el periodo de los Ilkhanatos, en el periodo Safavid, y luego llegó a ser la capital durante el periodo Qajar. El problema es que está en una zona sumamente montañosa, que todavía es bastante joven y por lo tanto hay muchísimos terremotos. Y entonces muchas veces la ciudad ha sido dañada por sismos y ha tenido que reconstruirse a lo largo de la historia una gran cantidad de veces. Esta ciudad también es una ciudad de altura, 1.300 metros sobre el nivel del mar, lo cual lo hace bastante fresco y bastante rico.
El ilcanato, lo único que podemos ver es los remanentes de lo que iba a ser una mezquita, que es este que se llama Ark, el Ark de Tabriz. En los canatos de Bujara y de Jiva, que cuando hablamos de eso, también hablamos de los diferentes arcs que había. La mezquita azul de este lugar fue construida también en el Templo de los Ilcanatos, y todas esas quebraduras, que usted es la parte de atrás, todas esas quebraduras que ustedes ven, y la reconstrucción, que esto es parte de lo que es reconstruido, es producto de 3 terremotos que sufrió a lo largo del tiempo, en los últimos 15 años, que prácticamente destruyeron completamente la mezquita. Aún así, la reconstrucción ilustra bastante bien lo que fue este lugar, y es un lugar mágico también. Está la mezquita de Saheb el Amar, que en el tiempo de los safavids, en el siglo XVII, se la dedicaron a uno de los, al último de los imams, que desde el siglo IX está escondido. En el Islam de los 12, como se le llama al shiaísmo, que se practica en Irán, hay una tradición en donde después de que el profeta muere, ellos consideran de que el legítimo heredero del califato debió haber sido Ali, por grado de consanguinidad, porque estaba casado con la hija de Mahoma, además era primo, y luego el siguiente califa debió haber sido Hassan, y luego Hussein, y luego ahí van sucesivamente el hijo de, el hijo de, el hijo de, durante 12. El doceavo, a todos de alguna forma, como estaban peleando con los sunitas, a todos de alguna forma los terminaron matando. Entonces, para el último, y como ya era el doceavo, se dijo que desapareció. Él se fue y se escondió. Este se llama el Imam al-Mahdi. Y el Mahdi se escondió en el siglo IX, y de acuerdo a la tradición shia, él va a venir con Jesús el día del juicio final, a dar los últimos lineamientos del final de los tiempos. Entonces, dentro del shiaísmo que se practica aquí en Irán, Jesús es quien va a venir al final de los tiempos también. Eso es en el Islam general, pero aquí Jesús va a venir a ayudarle a Saheb el-Amar, que es el al-Mahdi. Bueno, lo que es Tabriz importante es la cantidad de palacios que la dinastía Qajar dejó en los 150 años que estuvo gobernando Irán. Los palacios son verdaderamente joyas, prácticamente hechas por pedacitos de cosas maravillosas, y terminar siendo monumentos majestuosos, que no nada más es en la parte de afuera, sino en la parte de adentro. Ilustra ese estilo de los vitrales que se viene haciendo popular desde esta dinastía prácticamente, y que va a crear una marca importante en estos 150 años de dominio. Como estamos en el norte, todavía más al norte que Isfahán, aquí también hay armenios, y esto es una iglesia que todavía hoy opera. Hay una gran cantidad de armenios que viven en esta zona, hay muchos cristianos. En Irán hay bastantes cristianos practicantes, no es 100% musulmán todos los que viven en Irán. Bien, la joya de Tabriz es el bazar, y es uno de los bazares más hermosos del mundo en su forma y construcción. Fue hecho en el periodo Safavid, que fueron los que hicieron aquellas majestuosas construcciones en Isfahán, y es patrimonio de la UNESCO. Todavía hoy en día sigue siendo utilizado, y es el mercado más grande del mundo techado, más grande que el mercado en Estambul. Y bueno, eso es verdad, para los que les gusta comprar, es una trampa. De ahí nos vamos a ir a Mashhad. Mashhad significa martirio, es la ciudad del martirio. Y aquí están las tumbas la tumba principal es de la Imam Reza, que es el único de los imams de estos 11, porque el 12 se escondió, pero de los 11 que les mencioné, solo uno está enterrado en Irán. Los otros están todos enterrados o en Arabia Saudita o en Irak. Y este que está enterrado acá es el octavo imam, que es Imam Reza. Y es un lugar tan importante de peregrinación en Irán que el 50% de los hoteles de todo el país están en este lugar. Y este lugar es un conjunto de
de estructuras. De hecho, es la mezquita más grande del mundo porque el conjunto que compone la mezquita tiene bibliotecas, escuelas, tiene un museo, tiene un hospital, tiene un montón de elementos que fueron que se fueron agregando desde el siglo IX en que este imán murió. A este imán lo envenenaron. De los 11 imams de esta línea, 9 fueron envenenados y 2 fueron decapitados. Entonces, no han tenido muy buena suerte. Por eso es que el 12º, pues, prefirió tal vez esconderse. El asunto es que el lugar este es lindísimo, está abierto tanto para creyentes musulmanes como turistas, siempre y cuando se guarden los respetos, por supuesto, y muy probablemente está preguntando, bueno, ¿cómo hay que vestirse? Los hombres, por la cultura, se pueden vestir como quieran. Las mujeres no tienen que vestirse con el chador este negro, sino que con que tengan la cabeza con un pañuelo es suficiente. Esta es la tumba del imán del lado de los hombres. El lado de las mujeres sería al otro lado de donde está aquí. No sé si ven ustedes, hay como una cerquita a mano izquierda y detrás ustedes pueden ver las mujeres que están de aquel lado. Esa es la separación que tienen unos con otros. En este lugar también está la tumba de Nader Shah. Nader Shah fue quien destituyó o derrocó a los safavids en el siglo XVIII. Y él fue el que al final le dio las fronteras a lo que actualmente es Irán. En el periodo de Nader Shah, Afganistán se separó, Georgia se separó, perdón, al final del periodo safavid, antes de que Nader Shah actuara y derrocara a los safavids, Irán fue perdiendo muchos terrenos y entonces eso provocó el que Nader Shah saliera. No duró mucho, después de que murió él, todo se fue todo se acabó y entonces es cuando va a aparecer primero la dinastía Zend de Shiraz y luego la Qajar que estuvo en Tabriz. Aquí está enterrado también Ferdowsi, que es el que se había mencionado que había escrito en el siglo IX. Aquí está mal, no es el siglo XI. Bueno, Shahnameh. Y este es el lugar en donde este gran escritor es como el Homero, por así decirlo, de Persia. Y otra tumba interesante que está en este lugar es la de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid fue el quinto califa de los Abbasid. Harun al-Rashid mandó a matar, envenenar al papá del imán que le hicieron esta mezquita. Las ironías de la vida es que al final y durante muchos siglos, uno estuvo enterrado al lado del otro. O sea, el asesino del padre enterrado a la par del hijo. Y fue hasta un tiempo después, que fue en el siglo 315, que fue movido a un lugar, a una tumba separada. Pero Harun al-Rashid, además de haber sido un califa, este es el califa de las 1001 noches. Él fue y aparece en varias ocasiones mencionado en estos libros míticos que fueron recopilados y que corresponden a la era de oro del imperio abasí o del califato abasí. Por último, me toca hablar de Teherán, y Teherán es una capital relativamente nueva. Fue instaurada por la dinastía Qajar ahí y fue puesta en ese lugar porque era el punto intermedio en donde yo podía estar suficientemente cerca y al mismo tiempo lejano de los dos lugares en donde tenía problemas en ese momento. Uno eran las fronteras de Rusia y el Imperio Otomano en el oeste, y la otra, todo lo que estaba ocurriendo en el Asia Central, donde eventualmente Afganistán va a surgir, producto de lo que ocurrió después de la caída de los safavids. Teherán es la 32ª capital de esta región. O sea, en esa región, dependiendo de dónde se ubicaran y todo eso, han habido 32 capitales. Teherán es la número 32. Y Teherán está en las faldas de estas montañas que hacen de la ciudad bastante agradable. Y de no ser porque no hay anuncios capitalistas, comerciales, todos esos anuncios islámicos que aparecen por todo lado hacen ver a la ciudad, pues, así como de película, para no entrarle cosas. Es una ciudad bastante interesante. La ciudad la caracteriza la torre de Azadí, que la mandaron a hacer los de la dinastía Pahlaví,
y conmemora los 2500 años del Estado Imperial Persa. Eso fue hasta que fueron derrocados posteriormente, Mohammad Reza Pahlavi. El Palacio de Golestán era el palacio de gobierno de la dinastía Qajar. Aquí fue donde se instauró también los Pahlavi, y actualmente es patrimonio de la UNESCO. Aquí están los tronos en donde fueron coronados los últimos de la dinastía Qajar, y el primero de los de la dinastía Pahlavi, excepto Mohammed, que Mohammed fue coronado en otro trono que está ahorita en el Museo de Oro, perdón, el Museo de las Joyas en el Banco Central. Este es el trono de mármol, y estas son las decoraciones internas del palacio, que son verdaderamente espectaculares, y también, como les dije, es parte de lo que es patrimonio de la UNESCO. El Museo de los Tesoros, que les dije y les mencioné ahorita, está en el Banco Central de Irán, y a partir de 1992 fue abierto al público, y es un lugar en donde hay una cantidad de joyas que ustedes no se pueden imaginar. Este globo terráqueo de puras piedras preciosas. Costa Rica es una carmelí, que es apenas una piedrita chiquitita dentro de todo eso, pero cada una de las piedras es una piedra maravillosa, carnelia. No sé si se dice así en español, carnelian. Pero bueno, eso es lo que es Costa Rica en el mapita de esto. No somos tan preciosos como las esmeraldas y todo lo que hay ahí, pero tenemos cierto caché ahí. Bien. Otra cosa que quiero ya mencionarles así para terminar es la sinagoga de Yusufabad, que está en el centro de Teherán. O sea, Irán tiene todavía hoy en día 10,000 judíos practicantes. Y es que hay que entender que Ciro el Grande fue un mesías para muchos de los judíos que fueron liberados en Jerusalén. Entonces, el judaísmo en su principio se sintió muy cómodo y bastante protegido dentro de la dinastía aqueménida. Posteriormente, primero los romanos y eventualmente los bizantinos, los que fueron perseguidos en esa parte del mundo fueron los judíos. Entonces los judíos se fueron a ubicar al otro lado de donde terminaba el imperio bizantino. Y despuesito de Irak y todo eso, pues viene Irán. Entonces en Irán hay muchas todavía sinagogas. La pregunta es entonces, ¿cómo es que empieza el problema entre Israel e Irán? Bueno, eso empieza en el 79, cuando Imam Khomeini, que es el que les estuve enseñando al mausoleo, se ve completamente imposibilitado de hacerle frente a las decisiones del Shah de apoyar a Israel en tiempos en que el mundo árabe estaba peleando las guerras del Yom Kippur y la guerra de los 6 días y todo eso. Entonces, cuando Imam Khomeini llega en el 79 y el Shah es destituido, pues una de las primeras cosas que agarra es romper relaciones con Israel, igual que el resto del mundo árabe. Y el camote, por decirlo de alguna forma, o el empeñamiento de ensañarse en contra de eso ocurre a partir de los 80, cuando se asocia pues, convenientemente se asocia con los shias de Líbano, que son los de Hezbollah, y entonces en la invasión que hizo Israel al sur de Líbano, a mediados de los 80, Irán va a apoyar fuertemente a Hezbollah, y a partir de ahí se va a sentar en esa parte, luego en, Israel, en Siria, y luego ahora recientemente en Irak. Irán es un lugar maravilloso. El régimen que está ahorita es temporal, como todos los regímenes que les enseñé yo anteriormente. La gente sigue siendo la misma y ellos se adaptan y se van a adaptar, y va a haber cambios y van a seguir habiendo cambios y ellos se van a adaptar. Y lo que hay ahí es maravilloso. Y en una vida tan corta, especialmente cuando uno ve el confinamiento en el que estamos viviendo, juzgar no ir a un lugar por razones políticas es una decisión un poquito cerrada, porque los embargos realmente no le han beneficiado absolutamente a nadie. Obviamente no alimentan a los regímenes, pero no han ayudado a nadie. Y la gente con la que uno lidia en este lugar, en Irán, es maravillosa. Primero, como no aceptan tarjetas de crédito en ningún lugar en Irán, pues hay que pagar en efectivo. Entonces los hoteles los pagan en efectivo, todo lo pagan en efectivo si es que no lo paga antes, que eso sí se puede hacer. Entonces,
realmente no es que se esté ayudando al régimen si uno va a Irán. Los problemas que pueden haber es si uno cree que no le van a renovar la visa de Estados Unidos o alguna de esas cosas. Pero la verdad, tal vez yo porque haya ido en misiones, no, nunca he tenido problema, pero a mí nunca me ha hecho nadie ningún problema por ninguno de los lugares que yo he ido, porque cuando la gente sabe lo que uno hace y por qué va, pues evidentemente no le van a poner para uno problema. Y yo creo que ir en tour a uno de estos lugares es verdaderamente del bucket list que debería tener cualquier persona. Y es un lugar maravilloso que si en algún momento, todo, no, que cuando se pueda, no si en algún momento se pueda nuevamente volver a viajar, Irán debe estar en la lista de todos ustedes. Yo agradezco y me disculpo de antemano, ¿verdad? Por el tiempo extra tomado por todos ustedes, que se me fue más de la cuenta, pero espero que les haya gustado. Y bueno, pasen muy buenas noches, Randall. Claro que sí, muchísimas gracias, Rafa, por mostrarnos un país tan rico en historia, cultura y al mismo tiempo desconocido en Occidente. Para Corporación Terranova es un gusto contar con la colaboración del señor Sequeira en estas sesiones que realmente son de descubrimiento de destinos maravillosos y desconocidos. Y pues hay mucho todavía que el señor Sequeira nos puede compartir, enseñar y mostrar gracias a su gran trayectoria y su profesión y sus viajes. Y es por eso que hemos habilitado una pequeña encuesta que le vamos a presentar en los próximos segundos, donde les pedimos por favor que seleccione de entre 4 posibles opciones, ¿cuál es la ruta que les interesaría más conocer en las próximas sesiones de Viajero Terranova en vivo? Vamos a tener la encuesta habilitada por algunos minutos mientras Rafa nos hace el favor de dar respuesta a las preguntas que recibimos durante la sesión. Así que por favor, siéntanse libres de marcar la opción que prefieran y la vamos a tener ahí habilitada. Rafa, por favor, si es tan amable de comentarnos un poco acerca de estas alternativas. Yo quisiera hablarles todos los días, ¿verdad? Porque tengo muchísimos lugares interesantísimos que hablarles, pero voy a tener que limitarle porque ya me toca trabajar en otras cosas que ya no le puedo dedicar el tiempo a preparar estas presentaciones, que las hago con muchísimo cariño para todos ustedes. El primero de las, probablemente vamos a hacer varias de las que estoy aquí mencionando, pero sí quiero, ¿verdad? Más o menos ver a dónde concentrarme. Primero, los reinos budistas de los Himalayas son, quiero hablarles de dos lugares maravillosos. Uno queda en la India, en el borde con China, que se llama Ladakh, y el otro está está en Nepal, pero frontera con el Tíbet, que se llama Mustang. Son dos reinos maravillosos, con lugares espectaculares, unas vistas increíbles y una historia fascinante también. La saga vikinga en Islandia es parte de un producto que manejo, que es la saga de los vikingos, que es un viaje que hago por Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y termina en Irlanda. Y Islandia es uno de mis lugares favoritos en este recorrido y entonces pues hablarles de este lugar. Los Principados Indios de Rajasthan primero es el lugar en donde vivo yo y es un lugar en donde se creó a partir de un montón de principados o reinos que componen este estado de la Unión India. Y igual es fascinante y la cantidad de lugares y principados que hay ahí son verdaderamente espectaculares. Y el último es Corea del Norte, que no es un lugar al que yo sé que ninguno de ustedes tal vez quiera ir, pero personalmente es un lugar que a mí me encantaría contarles, porque mucha gente no sabe nada de ese lugar y me parece que es un lugar fascinante, no nada más en su historia, tiene también monumentos históricos registrados dentro de la UNESCO, sino que también el conflicto político que tiene actualmente tiene raíces en los cuales este régimen actualmente trata de fundamentarse. Y bueno, es un lugar muy, muy, muy interesante al que también tuve oportunidad de visitar dentro de las visitas que hago yo con el trabajo mío. Así es que, bien, yo creo que podemos dar por terminada la votación y resulta que
la siguiente que vamos a hablar va a ser los reinos budistas de los Himalayas. Una tercera parte de ustedes consideró que era el tema que más les interesa. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Tengo que decirles que no les puedo poner la fecha para dentro de 15 días, como hemos venido hablando, por el trabajo que les acabo de decir. Además, quiero preparar la clase de las religiones para los que la han estado pidiendo. Y entonces vamos a tener que hacer un lapso ahí. Vamos a ver las preguntas. Randall. Sí, señor. Tenemos la primera pregunta del señor Marco Vinicio Ruiz, quien consulta. Dice que no parecen los monumentos muy afectados por las guerras, que si es así en efecto. Sí, la guerra más importante que ha tenido Irán recientemente fue la guerra con Irak, y esa ocurrió en las fronteras. Como las montañas del Zagros también resultan una división importante, realmente la parte más afectada es de las montañas hacia el oeste. Entonces, ahí está Susa en la parte del sur, pero no fue afectada, y los lugares que no mencioné en ninguno de ellos. Entonces, no hubo, por así decirlo, afectación directa en el conflicto con Irak. Antes del conflicto con Irak, internamente hubo varios problemas, pero el conflicto armado más grande que ocurrió anteriormente al de Irak fue brevemente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia e Inglaterra invadieron Irán, después de que el Shah apoyó a los alemanes, y entonces lo quitaron de ahí y pusieron a su hijo, que fue cuando que subió al poder Mohamed Reza. Y sí, no fueron muy afectados. Ahora, a lo largo de la historia, sí fueron muchas completamente destruidas, muchas ciudades fueron completamente arrasadas, como Alejandro Magno dejó Susa y Ecbatana. El asunto es que, como la religión es más o menos la misma a partir de los califatos del siglo VII, entonces principalmente los monumentos religiosos van a ser constantemente o van a ser perdonados de cualquier tipo de destrucción por ser sagrados, o van a ser restaurados si tuvieron algún tipo de problema, porque en algún momento los otomanes y también los mongoles destruyeron, especialmente los mongoles antes de que se convirtieran al Islam, destruyeron una gran cantidad de lugares. Entonces, el trabajo de restauración se ha sido muy fuerte. Hay un grupo arqueológico enorme, respaldado por el Ministerio de Cultura en Irán, y en Irán tienen muy claro que la única fuente de ingresos que tienen ellos realmente es el turismo, por más pequeño que sea, pero hay mucho de Europa, y mantener los monumentos vivos y bien y en buen estado garantiza la única fuente de ingreso actual. Y entonces en eso es en lo que se han dedicado, cuidando los monumentos. Muchas gracias, Rafa. La siguiente pregunta me da pie a comentarles que tenemos ya habilitado un canal de YouTube llamado Viajero Terranova en Vivo, en el cual pueden consultar todas las sesiones completas que hemos tenido con el señor Sequeira acerca de todos los destinos. Ya tenemos publicado 5 sesiones con el señor Sequeira, y próximamente ya pueden consultar la del día de hoy. Y les comento esto en relación a la pregunta del señor Gail Fernández. Buenas noches. ¿En qué consiste la ruta de la seda? La ruta de la seda histórica son una gran cantidad de rutas, y son básicamente todos los componentes por tierra que conectan la capital china, en su momento Xi'an, después Beijing, con Occidente. Puede ser Istambul o Tiro en el caso del Líbano, o esos serían los destinos finales principalmente. Hay también en el norte Trabzon, cerca del lago del Mar Negro. Y sí, esos eran básicamente los destinos finales de la ruta de la seda. En cuanto al viaje que me gusta hacer a mí, pues obviamente no podemos hacer un viaje de varios meses, aunque a algunas personas, si tienen el tiempo, se lo recomendaría. Pero el viaje que a mí me gusta hacer en la ruta de la seda incluye China y toda la parte budista o budista primaria de China, que es todo lo que es cerca del desierto de Taklamakan, luego pasar a Uzbekistán y luego a Azerbaiyán.
Irán no está incluido en la ruta de la seda porque Irán por sí mismo, como ya ustedes vieron, merece las vacaciones completas, ya sean 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, no sé, lo que a gusto del cliente. Es un lugar maravilloso. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos la última pregunta de parte del señor Robert y María Holiday. ¿Se puede viajar con pasaporte estadounidense? Sí se puede viajar con pasaporte estadounidense y sí conozco estadounidenses que han estado ahí. No obstante, para los estadounidenses el problema sí es más complicado porque el Departamento del Tesoro sí tiene un impedimento de visita. Entonces, viajar con pasaporte gringo no tiene ningún problema, pero para los efectos legales, dependiendo de cómo lo vayan a manejar, es como ir a Cuba, puede ser sancionado. No así para el resto del mundo, los europeos o cualquiera pueden ir a Irán y no tienen ningún impedimento de pasar por Estados Unidos o ser sancionados. El ejemplo más grande soy yo. No soy europeo, soy tico. No necesitamos visa, se consigue on arrival en el aeropuerto cuando llega uno, paga uno ahí la visa y ya. No hay gran cosa que hacer. Yo a varios amigos los he motivado a ir a Irán y han ido y les ha encantado y no han tenido ningún problema, ni tampoco renovando la visa norteamericana. Excelente, gracias Rafa. Bueno, para Corporación Terranova es un gusto no solo contar con Rafa para estas increíbles sesiones, sino también pensar en el futuro que vamos a tener nuevamente la oportunidad de viajar y visitar estos destinos espectaculares. Y es por eso que hemos habilitado una segunda pregunta en nuestra pequeña encuesta que vamos a presentar a continuación. Si Rafa nos hace el favor de comentarles cuál es la consulta y las opciones y la mecánica la misma, por favor marquen la opción que ustedes prefieran y le dan enviar. Esto es ilustrativo, es nada más como para darnos una idea de cuáles destinos pueden ser interesantes preparar para el próximo año, porque pues evidentemente hay una limitación de tiempo y pues nada más es ver cuántos se pueden hacer el próximo año. El primero es Egipto, con una extensión a Jordania, que es el viaje clásico de egiptología, el curso de egiptología. El de Mongolia es el Asia Central. Este es para un poquito más avanzado en cuanto a lo que demanda el país, que ya lo hemos hablado. Uzbekistán está incluido en la ruta de la seda y es un lugar que ahorita ya mencioné. Y por último, Irán, que es por sí mismo, como les dije, un viaje maravilloso. Excelente. Vamos a dejar habilitada la encuesta 30 segundos más. Mientras podemos publicar los resultados próximamente. Si alguien más quiere participar en la encuesta. Y mientras tanto pasan estos segundos, les comento que tenemos gran cantidad de mensajes de agradecimiento para el señor Sequeira y pues con adjetivos bastante positivos acerca de su gran conocimiento y su charla, su oratoria tan entretenida y tan especializada y con tanto conocimiento. Le haremos llegar a Rafa toda la transcripción de sus comentarios por respeto a su tiempo y que ya casi llegamos a las 2 horas, no vamos a leerlos todos, pero sí agradecemos muchísimo toda su retroalimentación y sus comentarios. Y ya para concluir, presentamos por favor el resultado de la encuesta. Irán, nos vamos para Irán, creo que les gustó mucho, qué dicha. Excelente, tenemos entonces, eventualmente pensando en salir a explorar para el segundo semestre del próximo año, tenemos a Irán como el destino con mayor interés, seguido por Uzbekistán, Egipto y Mongolia, en ese orden. Así que solo me queda agradecerles, de verdad que es una audiencia bastante comprometida, permanecer con nosotros durante casi estas 2 horas, aprendiendo y maravillándonos con todo lo que nos cuenta el señor Sequeira. Muy agradecido con ustedes. Por favor, cuídense, manténganse sanos y estaremos publicando próximamente en nuestro canal de YouTube cuando